Vamos a estar hablando un poco sobre los sistemas de brackets que maneja el sistema Hyosen. Es un sistema pues que ya tenemos algunos años manejando este tipo de brackets. De los primeros pacientes que vimos cuando llegaron este tipo de brackets aquí a México, recordando que son brackets coreanos, pues ya llevamos algún rato utilizando este tipo de sistemas. En base a la experiencia que me ha permitido este tipo de sistemas con los pacientes que hemos manejado, pues les diré en qué casos sí poder utilizar a lo mejor un bracket de zafiro, a lo mejor en qué casos utilizar un bracket de resina con slot metálico y a lo mejor en qué casos utilizar brackets de autoligado interactivos, ya sean cerámicos o ya sean metálicos. Entonces, bueno, espero sea de su agrado esta plática. Estaremos aquí un rato con ustedes. Claro que pueden preguntar. Al finalizar, con mucho gusto podríamos responder las dudas que llegaran a presentar. Este tipo de sistemas ya es conocido ya muy bien aquí en México. Cada vez son más los doctores que empiezan a utilizar este tipo de sistemas. Hyosen maneja brackets de autoligado interactivo. Recordando que hay dos tipos de brackets de autoligado. Tenemos brackets de autoligado pasivos y tenemos brackets de autoligado interactivos. Los que maneja Hyosen o Hyosen son brackets de autoligado interactivos. De forma personal, me gusta más utilizar los brackets de autoligado interactivos porque te permite un mayor control del torque a nivel de las raíces, a diferencia un poco de los brackets de autoligado pasivos. Y esto es por el slop, por la pérdida de la expresión del torque. ¿Ok? Entonces son brackets que prefiero utilizar en mi consulta. También manejan brackets cerámicos de autoligado interactivo. También iremos platicando sobre algunos casos y algo pues muy conocido, pues el uso de los ortoimplantes. Digo, la plática no va enfocada al día de hoy en la parte de ortoimplantes, pero que son aditamentos que si tú combinas brackets de autoligado interactivos con ortoimplantes, vas a obtener muy buenos resultados en los tratamientos de ortodoncia. También platicaremos un poco de este tipo de ortoimplante, que es un ortoimplante que está grabado, trae una superficie tratada para formar cierto grado de osteointegración con el hueso. Ya también platicaremos sobre ese tipo de sistemas que estaremos platicando. Dentro de las características de los brackets de Hyosen, como ya hemos platicado, en México venden brackets de autoligado interactivos, metálicos, cerámicos, manejan brackets de resina con slot metálica y manejan dos tipos de zafiro. Se llaman Perfect Clear 1 y Perfect Clear 2. El que yo les recomiendo más, si van a comprar un zafiro de Hyosen, les recomiendo que sean los brackets 2, los Perfect Clear 2. ¿Por qué? Porque este tipo de bracket tiene un recubrimiento de partículas de titanio. Recordando que cuando nosotros vamos a hacer movimiento de los dientes, se va a generar un cierto grado de fricción entre el slot, el arco, el módulo, la tapa, si son brackets de autoligado. Cuando tú tienes un bracket que es monocristalino y tienes arcos metálicos y aparte tienes módulos, va a generar mayor cantidad de fricción entre el slot, el módulo y el arco. Por lo general, los brackets que son monocristalinos les cuesta más trabajo mover los dientes porque hay mayor cantidad de fricción. Entonces, este tipo de brackets, el Perfect Clear 2, que trae un recubrimiento de partículas de titanio, le confiere las propiedades a este bracket como si fuera un bracket metálico, pero al mismo tiempo que sea un bracket estético. Entonces, normalmente yo les recomiendo que si van a utilizar brackets de zafiro de Hyosen, de recomendación mejor utilicen el Perfect Clear 2, que son los que tienen partículas de titanio. Recordando una parte, un poco esta parte de la estética de los pacientes, nosotros tenemos que entender que la estética es un fenómeno cultural que va evolucionando con el pasar del tiempo, ¿ok? La estética en algunas situaciones es muy subjetiva y a lo mejor para lo que nosotros es algo bonito o algo estético, a lo mejor para otras personas no lo va a ser. Pero en odontología
La estética es un poco más objetiva. ¿Por qué? Porque tenemos parámetros. ¿Cuánto debe de medir un incisivo central superior? ¿Cuánto debe de tener de proporción dorada? ¿Cuánto debe de tener un corredor bucal de amplitud? Y entonces en odontología sí tenemos parámetros que son medibles, y si nosotros buscamos dejar un tratamiento de ortodoncia lo más estético, lo más bonito, lo más agradable y funcional para el paciente, debemos de cumplir todos este tipo de situaciones que se van a ir presentando a través del tiempo. El poder de la apariencia y la fuerza de la imagen son realidades implantadas en la cultura de cualquier sociedad, aunque de forma velada y negada. ¿Qué quiere decir? Que a veces, dependiendo de nosotros dónde vivamos, en qué país nacemos, dónde nos desarrollemos, hay cosas que a lo mejor para uno es bonito o es estético, y para la otra persona que vive en otro país, en otro estado, en otro municipio, a lo mejor no lo va a hacer, porque a veces a nosotros, desde que nacemos, nuestros padres nos dicen: esto es bonito, esto es feo, esto es horrible, esto es bello, y así es como que nos van implantando o nos van diciendo qué sí debe de ser bonito y qué sí debe de ser feo, ¿ok? Entonces, independientemente, algo que tenemos que saber, cuando nosotros hablamos de belleza o de hermoso, de bonito, está relacionado en odontología, sobre todo en la parte médica, con salud. Nosotros no podemos enderezar dientes y decir que están bonitos cuando el paciente tiene enfermedad periodontal, tiene recesiones gingivales, tiene bolsas periodontales, desgastes de los bordes incisales, desgastes de las cúspides, problemas articulares. No podemos decir que si porque los dientes están enderezados o están derechos, quiere decir que el paciente es bello. Entonces, en odontología, nosotros relacionamos la belleza con algo saludable. De nada te va a servir un implante dental que el paciente tenga una periodontitis perimplantaria, que se va a perder el implante, pero tú lo rehabilitas y te quedó bonita la corona. Eso no es bello, porque no tiene salud. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de belleza, y cuando hablamos de belleza, sería sinónimo de salud en la parte de la odontología que nosotros estemos manejando. Nos encontramos al día de hoy ante una sociedad en la que impera la parte estética. Yo recuerdo hace algunos años que era muy común ver pacientes de secundaria prepa que querían tratamientos de ortodoncia. Y era muy común ir a las escuelas y veías a todos los pacientes o todas las personas que iban en la prepa o en la secundaria con brackets. Y era muy común, era muy normal. Al día de hoy, cada vez son más los pacientes adultos, 30, 40, 50 años, que buscan verse muchísimo mejor. Y entonces ya cada vez son más pacientes adultos que son los que van buscando tratamientos de ortodoncia, diseños de sonrisa, brackets estéticos, alineadores, no lo sé, dependiendo de lo que esté buscando el paciente. Entonces, al día de hoy buscamos mejorar a los pacientes, sobre todo la parte de la sonrisa, pero también recordando, sonrisa tiene que ser un sinónimo de salud. De nada te sirve tener los dientes derechitos si el paciente no está saludable, tanto en el sistema estomatognático como a nivel de los problemas articulares o de la disfunción temporomandibular. Tenemos que mantener un equilibrio tanto en la parte dental como en la parte funcional de la articulación, y eso es difícil. Es difícil de conseguir en algunos casos y en algunos pacientes. Entonces, al día de hoy, pues tenemos diferentes tipos de programas para poder hacer un diseño de sonrisa, poder potencializar el efecto de los tratamientos de ortodoncia. Recuerdo una frase que dijo algún doctor: a veces el ortodoncista le prepara el terreno al protecista o al diseñador de sonrisa, y a veces el que se lleva el crédito es el protecista, pero el trabajo más pesado a veces lo hace el ortodoncista, y al ortodoncista a veces no le dan ni siquiera las gracias de todo el tratamiento que se aventó para poder mejorar las bases dentales y las bases óseas de los pacientes, ¿ok? Por lo general, la cara y concretamente los labios y las sonrisas son estéticamente hablando nuestra tarjeta de presentación. ¿Qué quiere decir? Que la sonrisa, la posición de los labios, el espesor de los labios, la posición de los dientes, la posición de los dientes también te va a afectar la pronunciación de ciertos fonemas. Es por eso que los dientes deben de tener ciertas longitudes, y a veces únicamente con el tratamiento de ortodoncia no vamos a lograr cumplir al 100% los objetivos de un tratamiento. Entonces, por lo general, los pacientes llegan a la consulta al día de hoy para
parecer más jóvenes, porque sí, el diseñar una sonrisa agradable, más rejuvenecida, hace que los pacientes se vean más jóvenes. Ya hay pacientes que, por ejemplo, perdieron sus dientes permanentes, se rehabilitan con prótesis totales, se rehabilitan con implantes y el paciente le quitas 10, 15 años, lo rejuveneces, porque sí, efectivamente, el paciente cuando pierde dientes se pierden los soportes a nivel de los músculos de la cara, los orbiculares de los labios, y entonces eso hace que el paciente con el tiempo pues empiece a parecerse más viejito, se avejenta un poco el paciente. Otra de las situaciones por las cuales los pacientes acuden con nosotros es para mayor reconocimiento social. Obviamente con las amistades, con las parejas, con el novio, con la novia, porque busca algo, gustarle a alguien más. Entonces, por lo general, pues los pacientes acuden a la consulta para eso. Otra de las características por las que acuden los pacientes es para mejoras laborales. Obviamente, pues tener mayor presencia a nivel de un puesto de trabajo, a lo mejor en una entrevista de trabajo, y entonces los pacientes buscan tener sus dientes más derechos, buscan tener los dientes más claros, sus dientes más largos, corredores bucales más amplios, que el paciente vea y que enseñe que cuando va a pedir algún trabajo, no lo sé, busque esa percepción hacia la otra persona. Y obviamente creo yo, considero que la parte más importante es mayor autoestima, mejorar la autoestima del paciente. Entonces, al día de hoy, pues con los tratamientos de ortodoncia, con los diseños de sonrisa, podemos abarcar todos ese tipos de situaciones por las que presentan los pacientes o se presentan con nosotros a las consultas. Y al día de hoy, pues una vez más son los centros odontológicos que ofrecen aclaramientos dentales, carillas, botox, ácido hialurónico, y a veces ni siquiera es el odontólogo el que está colocando este tipo de productos, este tipo de tratamientos. Hay clínicas que están ofreciendo este tipo de tratamientos y que realmente no están ni siquiera capacitados para poder utilizar este tipo de productos. Pero obviamente, pues al día de hoy es lo que deja más dinero. Ácido hialurónico, botox, y los tensores, que por lo general pues son tratamientos que tú ves los cambios de forma muy inmediata. Con el tratamiento de ortodoncia, pues te tardas un poco para poder empezar a ver los cambios del diseño de sonrisa que le estamos haciendo al paciente, pero ojo, tenemos que tener cuidado con este tipo de centros y con este tipo de doctores que pues no tienen una ética muy adecuada y a veces hasta contratan personas que no tienen los conocimientos necesarios para poder utilizar este tipo de productos, este tipo de situaciones. En cuanto a la belleza facial, existen varios peculiaridades en tomar en cuenta. Uno de esos es el aspecto étnico, que obviamente no es lo mismo una persona de raza negra a una persona que es caucásico. Obviamente cada uno tiene diferentes longitudes de dientes, anchos mesiolistales de los dientes, espesores de los labios, características del biotipo facial, y entonces dependiendo de esas características nosotros deberíamos enfocar los tratamientos a esa parte de la etnia de los pacientes. Necesitamos también checar la simetría de la cara de los pacientes. Yo siempre he dicho y tengo una frase que me gusta decir mucho: si no vas a mejorar al paciente, mínimo no lo empeores. Porque a veces decimos, nada más vamos a alinear los dientes y ya, que tenga los dientes derechitos, que el paciente siga feo, pero nada más alinea de los dientes. No, todo lo que nosotros hagamos en la boca del paciente a nivel de alinear los dientes, hacerle una disyunción, una expansión del paladar asistida quirúrgicamente, una autorrotación mandibular con control vertical, no lo sé, todo lo que hagamos en la cara del paciente o en los dientes del paciente va a perjudicar o va a mejorar o va a empeorar la parte estética del paciente. Entonces tenemos que checar y hacer una serie de diagnósticos y entender que la parte más importante de cualquier tratamiento, no solamente ortodóntico, es el diagnóstico. La piedra angular de cualquier tratamiento siempre va a ser el diagnóstico. No podemos poner alineadores, no podemos hacer tratamientos de ortodoncia si el paciente no tiene un diagnóstico. El alineador no hace ortodoncia, el bracket no hace ortodoncia, los ortoimplantes no hacen ortodoncia. Los que hacen ortodoncia, hacen diagnóstico y hacen plan de tratamiento son los ortodoncistas. No tenemos que dejarle todo al día de hoy a la parte virtual o a la parte de lo que estamos viviendo al día de hoy de la odontología completamente
mediante CAD-CAM, los escáneres, está muy padre, pero tenemos que seguir haciendo los odontólogos la parte de sentarnos a diagnosticar a los pacientes y no dar por alto o dar por entendido que la computadora o los escáneres lo van a hacer todo o los software lo van a hacer todo. Necesitamos no caer en el abuso ni en el exceso de ese tipo de productos. Otra de las características obviamente es la geometría de la cara y la armonía facial de los pacientes. Entonces, pues obviamente también dependiendo del biotipo facial del paciente y de las características del paciente, pues vamos a tener diferentes formaciones o diferentes anatomías a nivel de los dientes. Podemos tener dientes más cuadrados, podemos tener dientes más rectos, podemos tener dientes más ovoidales, podemos tener dientes más triangulares, podemos tener gingivales más marcados, podemos tener ángulos interincisales, perdón, más prominentes, más planos, menos conformados, no lo sé, dependiendo del biotipo facial y las características raciales de los pacientes. Entonces, nosotros vamos a obtener o vamos a tener unos factores estéticos que se conocen como factores estéticos y son identificadores biométricos. ¿Qué quiere decir? Que si son biométricos, obviamente son medibles, se pueden calcular, se pueden medir, te dan un número, te dan un ángulo, te dan una proporción. Y entonces nosotros tenemos que saber o tenemos que observar, dependiendo del tamaño de los dientes del paciente, la forma de los dientes, los puntos de contacto, la localización de la papila, cenit gingival, el periodonto, el fenotipo periodontal de los pacientes, el desplazamiento maxilar, clase 1, clase 2 o clase 3. Debemos de checar la línea de la sonrisa de los pacientes, la longitud del labio superior también es algo que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen labios cortos, hay pacientes que tienen labios largos. Por lo general, ¿de dónde a dónde se mide el labio superior? Se mide de subnasal a estomio superior. Y para mujeres es una medida de 20 milímetros y para hombres es una medida de 22 milímetros, ambos más menos 2. Tenemos que hacer mucho diagnóstico para poder darle a los pacientes tratamientos adecuados en base al motivo de la consulta que está buscando el paciente y pues obviamente pues cumplir las expectativas que trae el paciente, checar la movilidad de los labios, la dimensión vertical o cruzal, la altura facial y el género obviamente de los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que checar la proporción de los pacientes, cómo sonríe, cuando sonríe, cuánto enseña de diente, cuál es la línea de la sonrisa, cuánto es la amplitud del corredor bucal y que también esta longitud de estos dientes tengan ciertas características para que el paciente pueda pronunciar ciertos fonemas y ver la proporción que tiene a nivel de los dientes, los diastemas que presenta, la característica de la morfología de los dientes, que eso también es muy importante porque hay cosas o situaciones que únicamente con ortodoncia no lo vamos a poder corregir. A lo mejor este paciente tiene una discrepancia de Bolton que vamos a tener que reconstruir este diente para poder conseguir las líneas medias, para poder conseguir las clases caninas y para poder conseguir una sonrisa de forma más adecuada al paciente. Entonces tenemos que checar que a veces cuando nosotros hacemos un tratamiento de ortodoncia, pues tenemos que corregir este tipo de situaciones. Aquí el paciente prácticamente tiene la clase 1 canina y tiene la línea media centrada, pero tiene una discrepancia que se conoce como discrepancia de Bolton. Entonces, en esta situación lo que tenemos que hacer es un encerado para ver la proporción que deben de tener esos dientes en sentido mesiodistal, también valorar la longitud de los dientes para saber qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Posteriormente, hacer un mock-up para también ver que el paciente se agrade con esas características nuevas de sus dientes y posteriormente hacer la preparación y obviamente pues mejorar las perspectivas de los pacientes. Entonces, hay situaciones que los tratamientos de ortodoncia necesitan terminar forzosamente con tratamientos restauradores o con tratamientos protésicos porque a veces el tratamiento de ortodoncia no te va a solucionar el problema al 100%, como por ejemplo también la toma de color o el cambio del color del paciente, con los diferentes productos que se manejan a nivel para un aclarado dental o un aclaramiento dental. Entonces podemos tener muy buenos resultados en los tratamientos de ortodoncia, pero siempre tenemos que complementar. El bracket no lo va a hacer todo, solamente hace una parte del trabajo, pero falta todavía más. Color, texturas, longitud, función, guías caninas, guías anteriores, espacio virtual de saliva. Son muchas situaciones que tenemos que cumplir dentro de un tratamiento de ortodoncia y entonces hacer una ortodoncia de calidad, tienes que invertirle obviamente conocimiento y tienes que invertirle también mucho tiempo a los tratamientos de ortodoncia en el sentido del diagnóstico, la planificación y los terminados.
Recordando esta parte de la estética por lo general se va a clasificar en tres conceptos. Se va a clasificar uno en la macroestética, la mini estética y la microestética. Y cada factor obviamente necesitamos evaluar ciertas situaciones y ciertas características específicas para potencializar el efecto final de cualquier tratamiento. Si vas a hacer prótesis, tienes que valorar la macroestética, la mini estética y la microestética. Vas a hacer diseño virtual de sonrisa, tienes que checar la macroestética, la mini estética y la microestética. Vas a hacer un tratamiento de ortodoncia, tienes que valorar la macroestética, la mini estética y la microestética. Sin importar lo que nosotros vayamos a realizar, necesitamos manejar tratamientos más completos. Obviamente, valorando todos ese tipo de situaciones. Y retomando esta parte, pues la macroestética es la cara de frente y la parte del perfil del paciente, la miniestética es la sonrisa de frente y la microestética serán los dientes y la encía. Dentro de la parte de los dientes se conoce como estética blanca y la encía se va a conocer como estética rosa. Tenemos que visualizar todas esas características de los pacientes para potencializar los efectos estéticos de los tratamientos de ortodoncia. Y entonces, dentro de la parte de la macroestética, nosotros tenemos que valorar sobre todo los perfiles del paciente. Como ortodoncistas, pues valoramos quintos faciales, valoramos tercios faciales, vemos balance, vemos armonía, vemos proporción del tercio medio con el tercio inferior, vemos el perfil del paciente, si es cóncavo, recto o convexo, y eso nos va a empezar a dar una idea del problema que tiene el paciente, qué podemos mejorar y qué tratamientos deberíamos evitar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que el tercio inferior está aumentado, que es esta parte que se mide de subnasal a mentón, si nosotros tenemos un paciente que el tercio inferior está aumentado, dentro del tratamiento de ortodoncia yo tengo que buscar una mecánica que me ayude a disminuir el tercio inferior. ¿Para qué? Para mejorar la estética facial del paciente y evitar mecánicas que me abran más la cara. Por ejemplo, una distalización, por ejemplo, topes en la parte posterior, no lo sé. Si yo tengo un paciente que el tercio inferior está corto, pues yo tendría que buscar tratamientos que me ayudaran a ampliar un poco más o alargar más el tercio inferior y evitar tratamientos que me disminuyan más el tercio inferior. ¿Para qué? Para no empeorar la estética facial de ese paciente. Entonces, la parte estética también te va a ayudar a determinar la biomecánica que tú vas a utilizar con tu paciente y qué biomecánicas debería evitar con los casos clínicos. Yo siempre he comentado que la biomecánica no es para corregir casos complicados, no es para evitar tratamientos o para corregir cosas que ya no sabes qué hacer. La biomecánica junto con el diagnóstico es para saber qué es lo que tiene el paciente, cómo lo vas a manejar y tener resultados predecibles. La biomecánica no la podemos utilizar para resolver cosas que ya no sé qué hacer. La biomecánica no es para eso. Entonces, dentro de la parte de la macroestética, debemos valorar el perfil del paciente, las proporciones verticales sobre todo el tercio medio y el tercio inferior. Tenemos que valorar la longitud del labio superior que habíamos platicado, que la longitud del labio superior se mide de subnasal a abdomen superior, ya platicamos un poco de las proporciones, la proyección del mentón, también es algo muy importante porque hay tratamientos que pueden mejorar o pueden empeorar la proyección del mentón. Tenemos que valorar también la línea de Spradley, pero esta línea se tiene que valorar con la horizontal verdadera, de preferencia no con el plano de Frankfurt, lo tenemos que checar con la horizontal verdadera y checar la proporción del labio superior, checar la proporción del labio inferior y checar la proyección del mentón, porque en base a eso también vamos a hacer la planificación del tratamiento clínico o la planificación de la mecánica o biomecánica que vayamos a manejar con los pacientes. Entonces, tenemos que hacer mucho énfasis en la parte estética, en la parte de la función. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos diagnóstico, no hacemos planificación, no tenemos un plan de tratamiento, ni el bracket más caro, ni el alineador más caro te va a salvar de poder corregir esa maloclusión al 100%. Eso es algo que tenemos que entender. A veces decimos, es que el alineador más caro lo va a hacer todo, me va a hacer el diagnóstico, me va a hacer la corrección de los dientes, me va a hacer la planificación. No, tenemos que tener cuidado con eso y no caer mucho en el exceso, en el abuso de la parte que estamos revisando con los pacientes.
A pesar de que la posición de los dientes tiene una influencia tanto directa como indirecta sobre la parte estética de los pacientes, el ortodoncista debe de tratar de alcanzar tres objetivos principales. Uno de esos objetivos es mejorar la función. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento de ortodoncia, no es nada más decir, ok, voy a dejar mis dientes derechos, voy a dejar mi clase uno canina, voy a dejar mi clase uno molar o mi clase 2 funcional, voy a dejar buen resalte, buena sobremordida, porque si no estaríamos regresando a los conceptos del doctor Angle que llevan más de 100 años. Si tus conceptos al día de hoy únicamente son sobremordida, resalte, clase uno molar, clase uno canina, los dientes derechitos, estás regresando 100 años en la evolución de los tratamientos de ortodoncia. Entonces, dentro de un tratamiento de ortodoncia tenemos que tener más componentes y sobre todo, al día de hoy, checar o mejorar la función del paciente. Debemos de mejorar la belleza del paciente y obviamente mantener la estabilidad de los resultados a largo plazo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ortodoncia, tres conceptos que tenemos que buscar es mejorar la función, tanto de los dientes como de la parte articular. Tenemos que mejorar la belleza estética del paciente. Y si no la vas a mejorar con el tratamiento de ortodoncia, mínimo no la vayas a empeorar. Y tercero, tenemos que checar la estabilidad y mantener esa estabilidad lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, tenemos que checar esas condiciones o esas situaciones antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia. Cualquier persona que pegue brackets y ponga un arco con módulos, se van a mover los dientes, pero tenemos que tener esos objetivos muy en claro para potencializar los efectos o los alcances de un tratamiento de ortodoncia y no quedarnos únicamente a la parte media. Dentro de la parte de la mini estética de los dientes podemos contemplar la parte de la sonrisa, del perfil de los pacientes, y obviamente una sonrisa agradable pues puede producir un aura que amplía la belleza de la cara, haciendo parte de las cualidades y virtudes obviamente de una persona o de la personalidad humana. Entonces hay sonrisas que son muy agradables, hay sonrisas que no son tan bonitas, pero las podríamos mejorar. Entonces, dentro de la parte de la mini estética, vamos a observar la sonrisa de frente y tenemos que checar que en promedio el labio superior tiene un espesor de 6 a 8 milímetros, el labio inferior tendrá un espesor de 8 a 12 milímetros y por lo general, cuando tenemos pacientes con esas características, buscamos que tengan corredores bucales amplios, que se alcancen a ver hasta los primeros premolares, inclusive hasta a la mitad de los segundos premolares, que tenga un espesor del labio superior adecuado, que tenga un espesor del labio inferior también de forma muy adecuada, que en promedio mide de 8 a 12 milímetros el espesor del labio superior, que el paciente cuando sonría enseñe todos sus dientes, que el paciente tenga un cenit gingival, que el paciente tenga ángulos interincisivos, que tenga una línea media, que el paciente cuando sonríe enseñe todos los dientes por completo y hasta 2 milímetros de encía. Y esas son las características que buscamos de una sonrisa. Y entonces cuando estamos haciendo tratamientos de ortodoncia, estamos buscando alcanzar esos objetivos o llegar lo mejor que se pueda para poder cumplir esos objetivos de tratamiento de los pacientes. Entonces, por lo general, pues la estética o la microestética también se puede clasificar en forma, contorno, que puede ser la encía, la estética rosa o la estética blanca, y recordando que si nosotros hablamos de estética rosa, nos estaremos enfocando a la parte de la encía, y si hablamos de estética blanca, nos estaremos informando o checando la parte de los dientes, ¿ok? Dentro de las características básicas que tenemos que valorar a nivel de la encía, son cuatro características principales. La primera es el margen gingival de los centrales superiores, la segunda es el margen gingival de los laterales superiores, la tercera es el contorno gingival y la cuarta sería la parte de las papilas dentales. Entonces, la estética rosa tiene cuatro características principales que tenemos que checar o que tenemos que analizar. La primera es el margen de los centrales, la segunda es el margen de los laterales, la tercera es el contorno gingival y la cuarta serían las papilas dentales. Y nosotros con un tratamiento de ortodoncia podemos mejorar o empeorar los márgenes, podemos mejorar o empeorar los contornos gingivales y podemos mejorar o empeorar o inclusive perder las papilas dentales. Entonces, un tratamiento de ortodoncia no es únicamente pegar brackets y alinear dientes, sino que lleva en conjunto todas esas características que tenemos que checar. Entonces, por lo general, la característica número uno es que los márgenes de los centrales
se encuentren a la misma altura. A veces lo podríamos obtener con un tratamiento de ortodoncia y a veces necesitamos hacer una gingivectomía para poder cumplir esos objetivos, esas características a nivel de la encía de los pacientes. La característica número 2, obviamente, es que el margen de los laterales quede de 1 a 0.5 milímetros abajo o por debajo del margen de los laterales. ¿Ok? Entonces, con un recontorneo gingival podemos cumplir o podemos mejorar esas características que debemos de cumplir para potencializar los efectos de cualquier tratamiento. No solamente ortodóntico, también puede ser protésico o a lo mejor un diseño de sonrisa. Tenemos que checar también la parte del margen del 2 o de los laterales, la forma del contorno, las papilas, los puntos de contacto que también son muy importantes, o las áreas de contacto, los ángulos interincisivos, que estos ángulos interincisivos, cuando nos vamos yendo más hacia distal, estos ángulos empiezan a abrir. Cuando nos acercamos más a la línea media, estos ángulos son más cerrados. Entonces, son características que nosotros tenemos que ir midiendo y tendríamos que ir observando. Y con los tratamientos de ortodoncia, pues nosotros podemos mejorar estas características. A lo mejor no llegar al 100% de las características, pero sí en gran medida podemos mejorar más de un 50% de las características de la estética rosa de los pacientes. Inclusive también si no trabajamos de forma muy adecuada, podríamos empeorar las características a nivel de la encía de los pacientes, ¿ok? Entonces, a veces puede ser una gingivectomía, inclusive podría ser también un alargamiento de corona, no lo sé, dependiendo del diagnóstico de los pacientes, pero para potencializar estos efectos a nivel de la estética rosa. Tenemos que seguir, o el margen gingival tiene que seguir la forma de la línea de unión amelocementaria, que eso sobre todo lo hace el periodoncista. El margen gingival tiene que seguir la forma de la línea de unión amelocementaria, o el contorno del margen gingival tiene que seguir esa parte para potencializar el efecto de la encía a nivel de la estética. El contorno del margen gingival labial debe de seguir el contorno de la línea de unión amelocementaria y obviamente esto lo hace el periodoncista para poder potencializar los efectos estéticos a nivel del periodonto, mejorar las bases óseas, inclusive también te puede ayudar a mejorar la estabilidad de los tratamientos de ortodoncia, sobre todo a nivel de los movimientos. Cuando nosotros por lo general hacemos el movimiento de los dientes, las fibras circulares del periodonto tienden a regresar un poco los dientes, hay una recidiva. Y entonces en algunos tratamientos de ortodoncia para potencializar los efectos de estabilidad se recomienda hacer una fibrotomía circular al finalizar el tratamiento de ortodoncia. ¿Para qué? Para que las fibras circulares se reinserten en la nueva posición y eso aumenta en gran medida la estabilidad primaria de los tratamientos de ortodoncia. Tenemos que valorar la parte de las papilas y una papila ideal es una papila que es simétrica y se encuentra a la misma altura. Todas las papilas deben de estar presentes entre los dientes, deben de ser simétricas, deben de estar a la misma altura y deben de llenar el espacio entre los dientes. ¿Ok? Y entonces a veces nos encontramos este tipo de situaciones también con los tratamientos de ortodoncia. Obviamente aquí puede ser por excedentes de resina y también puede ser, a lo mejor el paciente está tomando algún tipo de medicamento como la fenitoína, o algún antiepiléptico que puede generar o puede desarrollar agrandamiento gingival generalizado o pues sí en base también a la mala higiene de los pacientes, ¿no? Entonces vamos a ver unos casos clínicos. Este bracket pues, se llama bracket Yes, que es un bracket autoligado interactivo, que es un bracket metálico. Una de las características de estos brackets es que en la parte de la malla tiene soldado mediante láser el número del diente al que representa del odontograma. Entonces, vemos a esta paciente, biotipo facial, perfil del paciente, vemos sus fotografías intraorales, clase 1 molar, clase 1 canina, de un lado, clase 2 canina del otro, alcanzamos a observar un poco de líneas medias desviadas, alcanzamos a observar también el resalte y el torque positivo que presentan estos incisivos superiores, están un poco
proinclinados o tiene una proinclinación de los incisivos superiores. Realizamos tomas de registros de oclusión habitual, tomamos toma de registros de relación céntrica, se toma arco facial para realizar un montaje. Normalmente yo les digo, este tipo de procedimientos los pueden hacer cualquier doctor, cualquier profesional que sea ortodoncista o hasta un protesista lo podemos realizar. Y estas características buscamos en parte la estabilidad de los tratamientos por el problema articular. Entonces, de nada te sirve tener tus dientes derechos, engranados, si tienes una distracción condilar. Yo siempre he dicho que si tú haces ortodoncia con alineadores, haces ortodoncia con Roth, haces ortodoncia con MBT, haces ortodoncia con Alexander, haces ortodoncia con CCO, haces ortodoncia con Damon, con lo que quieras, debes de buscar la salud articular. Debe de ser un objetivo de cualquier ortodoncista, no solamente de una filosofía, de una prescripción. Nosotros debemos de buscar la estabilidad de los resultados a largo plazo y sin importar con qué lo estemos manejando los pacientes o con qué tipo de prescripción estemos trabajando. Lo ideal es que en esas características el punto rojo se encuentre exactamente a nivel del punto azul. Esta parte de aquí se le llama distracción condilar, que parte de un movimiento de relación céntrica a un movimiento de oclusión habitual. Entonces, colocamos terapia de guarda al paciente, ajustamos el guarda, ese es un guarda que se llama guarda mago, este guarda solamente tiene contactos en la parte anterior, checamos con papel de articular las desoclusiones, mejoramos el tratamiento o el alcance del tratamiento del guarda con los hiperboloides, hacemos ejercicios con los hiperboloides. Este tipo de hiperboloides son elementos de silicón y ayudan a potencializar los efectos de la terapia articular. Este tipo de hiperboloides te ayudan para apretar, hacer movimientos isotrópicos del movimiento de los músculos, te permite también mejorar el tono de los ligamentos para evitar que a lo mejor el paciente siga luxando los movimientos de protrusivo o de lateralidad. Cambiamos al guarda natológico, posteriormente hacemos diagnóstico, planificación, revisamos radiografías panorámicas, valoramos proporción corona-raíz, presencia de restauraciones, valorar un poco de las bases óseas. Y esto también te va a ayudar a elegir el bracket que más le conviene al paciente. Por muchos años han estado utilizando los brackets de ligado convencional con módulos, son muy buenos, sirven para cierto tipo de tratamientos, pero nosotros tenemos que seleccionar el bracket dependiendo de las necesidades del paciente, del diagnóstico y del estado periodontal. No podremos colocar un bracket de zafiro, cerrar espacios a un paciente que tiene enfermedad periodontal y que a lo mejor es su tercer tratamiento de ortodoncia. De acuerdo a esas características, nosotros tenemos que ofrecerle al paciente el bracket que más fácil le va a ayudar a terminar su tratamiento de ortodoncia y no le va a complicar. Sobre todo al hablar de fricción o el deslizamiento de los dientes, utilizamos una colocación indirecta de brackets y manejarlo sobre todo con arcos térmicos. Empezamos a trabajar la fase de alineación, la fase de nivelación, viendo el resalte de los dientes anteriores. En esa fase, cuando los brackets de autoligado interactivo se encuentran con arcos redondos, estamos en una fase pasiva. ¿Qué quiere decir? Que los brackets de autoligado interactivo tienen tres fases o cumplen tres fases. Dependiendo del calibre de arco en el que te encuentres, la tapa se va a comportar de forma diferente. Por ejemplo, cuando tienes un arco 14, 16, 18, la tapa se comporta como un bracket de autoligado pasivo. Pero cuando pasas a un arco 20 por 20, un arco rectangular de bajo calibre o un arco cuadrado,
en la tapa se va a comportar como interactiva. Pero cuando llegas a un arco 19 por 25, la tapa genera completamente presión contra el arco y eso hace que virtualmente se llene el slot de los brackets. Entonces, normalmente este tipo de brackets son muy buenos porque dependiendo del arco que estemos manejando o el calibre de arco que estemos manejando se va a comportar de cierta forma, de tal forma que los movimientos son un poco más agradables para el paciente, para el periodonto, más nobles con el periodonto del paciente. En esta fase, cuando estamos con un arco 20 por 20, es un arco cuadrado, la tapa se comporta como semi-interactiva o semi-expresiva o transicional. Entonces, en esta fase que estamos con un arco 20 por 20 o 0.020 por 0.020, en esta fase se llama fase transicional. Y cuando llegamos a un arco rectangular 19 por 25, esta tapa ya genera completamente presión contra el arco y el arco se pega completamente al slot, haciendo que se exprese toda la información del bracket que estamos utilizando. Entonces, la tapa genera completamente presión y eso hace que se exprese toda la información del bracket. ¿Qué quiere decir? Que con los brackets de autoligado interactivo, con un arco 19 por 25 llenas el slot por completo. La tapa hace que se pegue el arco por completo. Ese arco se adosa completamente al slot o a la pared interna del slot y eso hace que se exprese toda la información del bracket. Entonces, en gran medida, también este tipo de brackets te van a disminuir la cantidad de arcos que vamos a utilizar. Por lo general, dependiendo del apiñamiento, podemos iniciar con un arco 14, 18, 20 por 20, 19 por 25 de niti, 19 por 25 de acero e inclusive un 19 por 25 o un 21 por 25 trenzado. En promedio, con los brackets de autoligado interactivos podemos utilizar entre 5 o 6 arcos por arcada superior o arcada inferior, dependiendo también del apiñamiento que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no tienen tanto apiñamiento que podemos utilizar un arco 0.018. Y entonces del 0.018 te pasas al 20 por 20 y del 20 por 20 te pasas al 19 por 25 de niti, 19 por 25 de acero y decidirás si a lo mejor el paciente requiere o no utilizar un arco trenzado. Entonces, en gran medida este tipo de brackets te permite jugar con la secuencia de los arcos que nosotros podemos manejar o podemos utilizar para poder mejorar las bases óseas, las características de los dientes, la disposición de los dientes, la forma de la arcada de los dientes, obviamente pues lo van mejorando a nivel del bracket autoligado, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Valorar si hay que hacer algún doblez de compensación o valorar si hay que reubicar algún bracket y vemos la disposición de los dientes a cómo inició el tratamiento de ortodoncia del paciente. La proyección de los labios, mejorando las bases óseas del paciente y para finalizar, colocar aditamentos para jugar un poco con el torque positivo, con el torque negativo, arco trenzado. Puedes terminar también con aditamentos como sprint torques para dar torque individual. Hay chicos medianos grandes y hay de diferentes medidas dependiendo del slot que nosotros estemos manejando. Ligaduras Kobayashi para mejorar el asentamiento, sobre todo aquí la parte de la relación molar, mejorar el resalte, mejorar la sobremordida. Posteriormente ya para retirar el tratamiento de ortodoncia, siempre utilizar los aditamentos adecuados para poder quitar la resina o el composite sin lastimar tanto al esmalte. Hoy lo podemos hacer mediante luz negra, mediante fluorescencia, para ver exactamente dónde se encuentra la resina. Utilizar productos o aditamentos especiales para el pulido de los dientes. Hay de varios pasos, 5 o 6 pasos, dependiendo también la
la marca que vayamos a utilizar, mejorar la parte de las características del paciente a nivel de sus bases y obviamente pues tratar de alcanzar o potencializar los efectos de la estética facial del paciente. Tenemos otro caso que es una paciente igual, que utilizamos brackets de autoligado interactivos. En este caso utilizamos un bracket de autoligado metálico, igual con colocación indirecta de brackets. Al día de hoy la colocación indirecta de brackets puede ser de forma análoga o puede ser de forma digital. Las dos funcionan. Obviamente la forma digital es un poco más exacta, es menor complicación, tiene mayor exactitud a la hora de colocar los brackets, pero se recomienda que al día de hoy los brackets los coloquemos más de técnica indirecta. ¿Por qué? Porque al tener un modelo de forma física o al tener un modelo de forma virtual, te es más fácil valorar el posicionamiento de los dientes, más bien el posicionamiento de los brackets, de tal forma que al finalizar el tratamiento de ortodoncia, si haces dobleces de compensación, te va a disminuir la cantidad de dobleces que vas a hacer en un tratamiento de ortodoncia, o si no haces dobleces pero rubicas brackets, pues te va a disminuir en gran medida, en gran cantidad, la cantidad de brackets que vas a tener que rubicar al finalizar el tratamiento de ortodoncia. Entonces, por lo general, manejamos este tipo de brackets de autoligado con arcos de nitis, es un arco .014 superior y un .014 inferior. Colocamos topes en la parte posterior. Vamos viendo cómo se van desplazando los dientes, cita con cita, va mejorando la disposición de los dientes. Y algo que también tenemos que observar y tenemos que analizar cuando vamos a utilizar un bracket de autoligado, las tapas o el ancho de las tapas también es muy importante. ¿Por qué? Las tapas cuando son más angostas, te va a costar trabajo quitar rotaciones y te va a costar trabajo alinear los dientes. Entonces, cuando vayamos a elegir un bracket autoligado, lo que buscamos es que las tapas sean lo más ancho posible para tener mayor control de alineación y nivelación y tengas mayor control a nivel de las rotaciones de los dientes. Entonces, es bien importante que los brackets de autoligado cumplan estas características para poder potencializar los efectos de los brackets. Este tipo de brackets son brackets de autoligado que son soldados, la base al arco, al bracket, perdón. Vamos viendo cómo se van alineando y nivelando los dientes con el pasar de las semanas, de los meses. Tenemos arcos 18 en la parte superior, en la parte inferior. La mordida está abierta porque colocamos unos topes oclusales para desarticular la mordida y posteriormente colocamos elásticos de clase 3 de un cuarto medianas, que son las que utilizamos dependiendo del calibre de los arcos. Son un cuarto aproximadamente de 4 onzas, recordando que son elásticos ligeros, medianos y pesados. 2, 4, 6 onzas, dependiendo también la marca o la casa comercial, porque también entre los elásticos pues varía un poco la disposición, mejorando el asentamiento de la mordida en sentido sagital. Empezamos a rebajar también los topes oclusales en la parte posterior para mejorar el asentamiento en la parte anterior del caso clínico del paciente. Tenemos otra paciente. Vemos esta paciente que es una paciente clase 2. Tiene un perfil muy convexo. Checamos la disposición. Tiene protrusión del labio superior. Tiene ligera retrusión del labio inferior y obviamente retrusión del mentón. Checamos sus fotografías de frente, intraorales. Checamos sus fotografías laterales. Tiene un poco, más bien un poco, bastante abfracción a nivel de los cuellos, de los centrales superiores. A nivel de este punto tenemos una mordida en tijera. Del lado derecho se ve un poco más engranado, pero alcanzamos a ver estas lesiones que están muy marcadas a nivel de los cuellos de los dientes, que son abfracciones que presenta el paciente. Vemos la forma de sus arcadas, la disposición de los surcos, que son situaciones que nosotros podemos o tenemos que mejorar con el tratamiento de ortodoncia.
la disposición de los surcos, tener mayor engranaje. Veamos la separación que tenemos de aquí a acá a nivel de los surcos. La parte inferior pues no se ve tan mal, y obviamente esta paciente utilizó un guardanatológico, lo utilizó en promedio de 3 a 5 meses aproximadamente, y después de que cambia la posición de la mandíbula, pues la paciente se va a posición condilar estable, y la posición condilar estable hace que los cóndilos se vayan hacia adelante y hacia arriba. Cuando los cóndilos se van hacia adelante y hacia arriba, eso hace o eso genera que la mandíbula se va hacia atrás, hacia abajo. Entonces, por lo general, en mucha cantidad de pacientes, cuando colocas guarda, las mordidas se abren. Entonces, hay un estudio donde determinan que del 100% de clases 2, tanto verticales como horizontales, el 90% de las clases 2 después de la terapia del guarda son verticales, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que checar esas situaciones con los pacientes y, pues sí, desprogramar a los pacientes, aunque no coloques brackets prescripción ROT. Independientemente de la prescripción que vayamos a manejar, tenemos que recordar que no solamente estamos alineando dientes, sino que estamos modificando todo el aparato estomatognático. Entonces, siempre he sido muy enfático en esta parte. No importa si hagas ROT, si haces MBT, si haces alineadores, lo que quieras, tenemos que buscar la estabilidad de los resultados y sobre todo también de la parte articular, porque el paciente no se quita la articulación para comer, el paciente no se quita el segundo molar para masticar, y entonces a veces o no desprogramamos, no checamos el problema articular del paciente, no colocamos tubos en sientes, y eso va mermando en gran medida pues los alcances del tratamiento de ortodoncia. Si tu objetivo del tratamiento de ortodoncia es nada más tener los dientes derechos, pues sí, sigue haciendo lo mismo. No articules, no pongas tubos en sietes y está perfecto. Pero si dentro de tus objetivos es la salud articular, pues necesitamos checar todas esas características de los pacientes. Entonces, igual, iniciamos con colocación indirecta de brackets, desarticulamos en la parte posterior para que se lleve a cabo más rápido el desplazamiento de los dientes. Es una paciente que todavía sigue en tratamiento de ortodoncia, y en este caso, para distalizar la parte superior y para rotar el plano oclusal, colocamos ortoimplantes. En este caso son ortoimplantes de Hyoscine de 1.8 por 10 a nivel de la cresta infracigomática baja, porque la cresta infracigomática para colocar ortoimplantes se divide en dos. Se divide en una cresta infracigomática alta y se divide en una cresta infracigomática baja. Dependiendo si los vas a colocar altos o bajos, necesitas un diámetro y una longitud en específico para colocar los ortoimplantes. Entonces, en este caso colocamos resortes de ojalillo, porque lo que queremos hacer con esta paciente es, obviamente, distalizar o distalar y rotar el plano oclusal. ¿Para qué? Para rotar el plano oclusal y cerrar esta mordida abierta que presenta la paciente. Entonces, llevamos al paciente hacia atrás, distalizamos y aparte rotamos el plano oclusal en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj con este vector de fuerza. Siempre que vayamos a colocar algún aditamento, puedes colocar una barrera gingival para que no le lastime al paciente los aditamentos, los ortoimplantes, el poste, no lo sé. O puedes colocar un poco de resina blowout, lo que tengamos a veces en el consultorio. Hasta aquí tenemos los casos de autoligado interactivo metálicos. Vamos a ver un caso de autoligado cerámico. Tenemos una paciente que al parecer es una clase 2. Vemos el biotipo facial de la paciente. Aparentemente poca proyección del mentón. El labio inferior ligeramente hacia atrás. El labio superior no se ve tan mal. Alcanzamos aquí a ver un puntillo a nivel del mentón que sugiere un forzado labial. Toda esta parte es diagnóstico. Yo normalmente les comento a los doctores, a las doctoras, cuando estamos en un curso, estamos en alguna clase, que el ortodoncista, desde que el paciente va entrando a la consulta, nosotros tenemos que diagnosticar al paciente. No se vale que te esperes a la cefalometría, al calco cefalométrico, al trazado cefalométrico para decirle al paciente qué es lo que tienes o qué es lo que tiene, sino que desde el paciente va entrando a la consulta, tú ves su biotipo facial, ves el tercio inferior si está aumentado, si está corto, ves la forma de la nariz,
las narinas, si el paciente presenta ojeras, si la disposición de las orejas están a la misma altura, no lo sé. Tenemos que checar ciertas características cuando el paciente entra a la consulta y lo confirmamos con la cefalometría. Entonces, desde que el paciente entra a la consulta, nosotros tenemos que echar base de la parte del diagnóstico clínico. Vemos la forma de la arcada superior, clase 1 molar, clase 1 canina aparentemente, presenta líneas medias desviadas, ligeramente, aproximadamente como de 1 milímetro, 2 milímetros. Se alcanza a ver un poco de colapso a nivel del maxilar y a nivel de la mandíbula, pero es un colapso de forma dentoalveolar. Vemos las disposiciones de los dientes, de las raíces de los dientes inferiores, y es muy común cuando vemos pacientes con estas características, está escondiendo un colapso. Entonces, tiene un camuflaje el paciente de un colapso maxilar. Vemos la disposición de los molares, la disposición de los caninos, observamos la forma de los arcos de la parte superior, es un arco un poco cuadrado, la disposición de la arcada inferior se ve más o menos bien, no hay tanto apiñamiento en la parte inferior. Igual volvemos a articular, hacemos su protocolo, su procedimiento de montaje del paciente, checamos, este aparato se llama MCD, dependiendo del aparato, en un articulador AD2 se llama MCD y en un articulador Panaden se llamará CPI. Los dos te miden lo mismo. O también el articulador puede tener otro que se llama API. Entonces checamos, hacemos el montaje, hacemos el encerado del guarda del paciente, se acriliza, se enmufla, hacemos los ajustes, hacemos un primer ajuste en el articulador, de preferencia con papeles de articular de esta marca que son los más ideales y los que están mejor calificados para poder hacer sobre todo, por ejemplo, un desgaste de guarda, un desgaste oclusal, un desgaste de alguna prótesis, no lo sé, son los papeles que están mejor calibrados para poder hacer este tipo de procedimientos. Entonces, hacemos un primer ajuste en el articulador, checamos las cúspides de trabajo, los puntos de trabajo, revisamos los contactos en la parte anterior, que sean mínimos, pero que marquen. Checamos todos los contactos. Y ya que tenemos el primer ajuste, checamos las guías de desoclusión, lateralidades, protrusiva. Y ya que tenemos checado toda esta parte del paciente, el primer ajuste es nada más ver que el guarda se coloque perfectamente, que ajuste, que embone perfectamente en los dientes del paciente, y como tú ya lo ajustaste en el articulador, el paciente en la primera cita ya se puede ir porque ya está ajustado el guarda. A la siguiente cita nosotros sí ya con papel de articular tenemos que estar ajustando y localizando otra vez los puntos de contactos de los pacientes. Entonces hacemos los ajustes con shim y posteriormente al terminar el tratamiento la terapia de guarda, se toma un registro de céntrica pasiva. Hacemos una conversión cefalométrica del paciente. Tenemos una conversión cefalométrica cerrada y tenemos una conversión cefalométrica abierta. Una sirve para hacer el BTO y la otra sirve para hacer el diagnóstico del paciente. Checamos colocación indirecta de brackets. Pegamos los brackets al modelo. Una colocación de brackets tanto de forma análoga como de forma digital te ayuda a visualizar los surcos de desarrollo central, te ayuda a visualizar los ejes longitudinales de los dientes para poder posicionar de forma más certera los brackets. Entonces te permite hacer esta colocación de los brackets y ver de forma más certera la ubicación de los brackets, la ubicación de los tubos, y eso va a hacer que el tratamiento sea un poco más rápido, no tanto porque los dientes se van a mover más rápido, sino porque la disposición de los brackets es un poco más certera.
Y entonces al finalizar el tratamiento de ortodoncia, todos los brackets que tengas que reubicar seguramente serán menos, o los dobleces de compensación que tengas que realizar seguramente se disminuirán en gran medida. Entonces hacemos colocación indirecta de brackets. Este es como un tip, no lo hago en todos los casos, en algunos pacientes sí, en algunos pacientes no. Estos son los productos que por lo general me gustan en cuanto a la marca para ácido grabador, tanto fluorhídrico como fosfórico y como el silano. Esta es la resina que más utilizo para pegar brackets, para adherir brackets, y ese es el adhesivo que utilizo. Entonces, este tipo de productos son los que utilizo en el consultorio, que me han ayudado en gran medida. No sé si sea que esos productos en mi mano sí sirvan, en mis manos. Ya hay productos de otra marca que de plano se me despegan los brackets, se descementan y batallo mucho. Entonces, al menos esto en mis manos funciona perfectamente. Esta resina también es una resina que siempre utilizo. Y un tip, no hay nada escrito, no hay un artículo que hable sobre esto, pero los brackets cerámicos los grabo como si fueran una corona de IMAX o una corona de silicato de litio, no lo sé. Tengo la llave, hago mi colocación indirecta de brackets, realizo mis llaves, y los brackets cerámicos los vamos a grabar con ácido fluorhídrico, perdón, aproximadamente 1 minuto o 60 segundos. ¿Ok? Entonces, todos los brackets cerámicos, estas mallas de Hyosen son muy buenas porque los he pegado sin hacer este procedimiento y los brackets no se me despegan. Pero este es como un acto de fe. Si tienes miedo que los brackets se te vayan a despegar, puedes realizar este procedimiento, puedes realizar este protocolo. Entonces, colocamos ácido fluorhídrico 1 minuto en las mallas de los brackets. Observamos un poco el grabado sobre las retenciones del bracket. Posteriormente colocamos ácido fosfórico al 37% para eliminar los residuos que deja el ácido fluorhídrico. Y posteriormente colocamos silano. Lo vamos a frotar aproximadamente unos 30 a 40 minutos para que se volatilice el silano, diente por diente. Y posteriormente, ya que tengo las llaves completamente listas para hacer el procedimiento con el paciente, nos vamos directamente al paciente. Por lo general, lo que utilizo yo para hacer la preparación de la adhesión de los brackets es con tierra Pómex, coloco un poco de agua, hago como una pasta, hacemos el pulido de la superficie de los dientes para quitar la película adquirida, colocamos el ácido fosfórico. Yo recomiendo donde vas a colocar el bracket o circundante a donde vas a colocar el bracket. Hay doctores que te graban todo el diente. Digo, al finalizar, donde toques el esmalte, toda esa zona se va a desmineralizar. Entonces, como consejo, para no dañar tanto el bracket, de hecho, el hecho de pegar un bracket, vas a lastimar el esmalte cuando vayas a despegar los brackets. Y eso se le llama fractura cohesiva del esmalte. Cuando nosotros hacemos un grabado previo y colocas el adhesivo, se va a unir el adhesivo contra esas retenciones que generaste con el ácido grabador. Vas a fotopolimerizar. Esa unión entre los prismas con el adhesivo se le llama interlocking. Aproximadamente la penetración al esmalte cuando hacemos una colocación de bracket son de 50 a 55 micras. Entonces, cuando tú agarras tus pinzas para quitar brackets, rompes y fracturas el esmalte aproximadamente 55 micras. Entonces, el hecho de preparar la superficie y grabar, estás lesionando el esmalte, ¿ok? Pero pues nadie se va a dar cuenta, ni el paciente se va a dar cuenta. Entonces, lo que recomendamos es que únicamente hagamos el ácido grabador o hagamos el procedimiento del bracket o un poquito alrededor de donde vas a poner el bracket para no lastimar tanto. Colocamos el adhesivo. El adhesivo igual se tiene que frotar aproximadamente unos 30 a 40 segundos para que entre, para que penetre el esmalte.
Normalmente tenemos que tener protocolos, ¿por qué? Porque los protocolos lo que hacen es disminuir la cantidad de errores que vamos a tener en un tratamiento, en un procedimiento. Entonces, cuando no tienes un protocolo, es muy fácil que te equivoques en algún punto, en alguna parte. Entonces, tenemos que tener protocolos para disminuir la cantidad de errores que podemos llegar a presentar en los tratamientos, en los protocolos o en los procedimientos. Hacemos colocación indirecta de brackets y posteriormente quitamos las llaves y te quedan los brackets perfectamente bien posicionados a nivel de los dientes. Los excedentes de resina los podemos quitar con una fresa de 12 hojas. A veces llegan a quedar un poco de excedentes, no es mucho lo que llega a quedar un poco con este tipo de técnicas. Y empezamos con la fase de alineación y nivelación. En este caso iniciamos con un arco 0.014 con esta paciente. Colocamos brackets en la parte superior primero e iniciamos con arcos 14. Posteriormente colocamos los brackets en la parte inferior, colocamos arcos en la parte inferior. Igual iniciamos con arcos .014, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y empezamos a dejar a que el arco trabaje. Aproximadamente los arcos se tienen que dejar de 6 a 8 semanas aproximadamente, más o menos. A veces nosotros queremos cambiar los arcos lo más rápido posible porque creemos que al cambiar los arcos más rápido los dientes se van a poner más rápido. Y no es así. Los dientes necesitan funcionar con fuerzas ligeras y constantes, porque cuando tú a un diente le metes mayor cantidad de fuerza y le metes fuerza rápido, constante, rápido, 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 y le vas aumentando los calibres de los arcos, se generan zonas de hialinización. Y esas zonas de hialinización generan zonas de anclaje. ¿Qué quiere decir? Esos dientes ya no se van a mover, ya no se te van a derrotar, ya no se van a alinear o les va a costar mucho trabajo alinear. Entonces nosotros tenemos que darle chance u oportunidad a los arcos que empiecen a desdoblarse, que se empiecen a deslizar a través de los slots de los brackets para poder generar un movimiento de forma más adecuada. Desarticulamos en la parte posterior. Recomiendo desarticular en la parte anterior, en la parte posterior, dependiendo del biotipo facial del paciente, pero a veces es muy conveniente desarticular para que los dientes se muevan de forma más eficiente, sobre todo cuando estamos hablando de brackets de autoligado. ¿Por qué? Porque en los brackets de autoligado tenemos baja fricción y la baja fricción hace que los dientes se empiecen a desdoblar y se empiecen a mover muy rápido. Entonces prácticamente de un mes a 2 meses, aproximadamente 3 meses, empezamos con la fase de alineación, la fase de nivelación, seguimos avanzando con la secuencia de arcos. Algo que tenemos que tener mucho cuidado es con las tapas. Recordando que nosotros tenemos dos tipos de brackets de autoligado pasivos interactivos. Los brackets de autoligado pasivos son tapas más bruscas, más toscas, más resistentes, porque ese tipo de tapa solamente sube y baja. Los brackets de autoligado interactivos, las tapas son más flexibles, son más delgadas. ¿Por qué? Porque tienen flexibilidad. Nosotros tenemos que aprender a abrir las tapas. Hyosen maneja un instrumento para abrir los brackets de autoligado cerámicos, metálicos. No abran este tipo de tapas con exploradores, con sondas, con la uña, con el dedo. ¿Por qué? Porque los vas a llegar a vencer. Estas tapas son delicadas. Por lo general, si tú no utilizas el instrumento para poder bajar la tapa, esa tapa se dobla y ya no regresa a su forma original. Porque es algo de lo que se quejan mucho los doctores. Llevo ya con estos brackets manejándolos aproximadamente 3, 4 años. Al principio, el primer caso que utilicé con estos brackets no tenía la llave y sí, los abría con el explorador y rompí varias tapas. Y tú obviamente pues, terminé utilizando ligadura del 12 para fijar el arco al bracket. Pero después de tener la llave, ya es muy raro que una tapa se me llegue a vencer. Por lo general, cuando las tapas no bajan o no abren, es porque el mecanismo de cierre o el cerrojo está trabado. ¿Cómo lo destrabo? ¿O por qué se traba más bien? Normalmente cuando este tipo de procedimientos, este tipo de tapas se llegan a trabar, es porque hay comida o hay sarro alrededor de la tapa o en las tapas o adentro del slot. Yo les recomiendo que cuando una tapa no abra o no cierre bien,
Antes de forzar la tapa para abrirla o para cerrarla, coloquen ácido fosfórico alrededor de la tapa o alrededor del bracket. Coloquen ácido fosfórico alrededor de toda la tapa aproximadamente de 4 a 5 minutos. ¿Para qué? Para que el sarro, la resina, el excedente de comida, no lo sé, algo que esté trabando la tapa, se deshaga, se desintegre, lava seca y ya vas a poder bajar la tapa sin ningún problema. Entonces, estas tapas son delicadas, no son como de uso brusco o rudo, hay que tenerles cierta como cariño a las tapas y abrirlas con mucho cuidado para que no se nos vayan a vencer porque es algo de lo que siempre se quejan los doctores, ¿no? Que se vencen las tapas, que no sirven los brackets, pero a veces el protocolo de apertura no es el ideal. Y decimos, pues si no abre, le voy a meter mayor cantidad de fuerza para que se abra la tapa. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas situaciones de las tapas de los pacientes, ¿ok? Vemos cómo se van conformando muchísimo mejor los arcos, la forma de las arcadas, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Aquí falta un poquito de alineación a nivel de este diente, pero es mínima. Y pues vemos al paciente ya con el tratamiento ya terminado, tanto la parte superior como la parte inferior, la mejor disposición de los dientes, el resalte, sobremordida, las relaciones molares, las relaciones caninas, la disposición de sus labios del paciente. Entonces, bueno, pues son tratamientos que estos brackets pues los he utilizado todos con diferentes pacientes. Sí, hay casos que digo, mejor le meto autoligado, pasivo, perdón, metálico. A este caso mejor le meto autoligado cerámico. A este caso mejor le meto un zafiro. A este caso mejor le meto un bracket de resina con slot metálico. Yo soy de esa idea de que dependiendo del diagnóstico del paciente y de las características del paciente, pues le podemos seleccionar un bracket. ¿Sabes qué? Que para ti es conveniente a lo mejor un bracket de autoligado interactivo pero metálico. A ti a lo mejor es más conveniente porque tu tratamiento es más cortito, a lo mejor un bracket de resina con slot metálico. A lo mejor a ti que tú quieres estética, pero llevas extracciones, pero quieres unos brackets de zafiro, pues a lo mejor un bracket de zafiro que tenga recubrimiento de partículas de titanio para disminuir la fricción. No lo sé. Yo creo que en base al diagnóstico del paciente, pues necesitamos utilizar un bracket en específico, que son los brackets que maneja Hyosen, que te permiten tener varias opciones de tratamiento. Un bracket que ya va a llegar es un bracket de hígado convencional. Ya está, creo que el permiso ya estaba, de COFEPRIS ya estaba ahí que sí, y entonces creo que ya no deben de tardar ese tipo de brackets, que también creo que puede ser una opción muy buena. En cuanto a costo-beneficio, también va a tener un muy buen costo-beneficio, pero bueno, tenemos otra paciente que manejamos esta paciente con un bracket Perfect Clear 2, recordando que tenemos Perfect Clear 1 y tenemos Perfect Clear 2. En este caso utilizamos el 2. Vemos esta paciente, es una paciente, se llama Ariadna, en este entonces tenía 14 años, vemos su fotografía de frente, vemos su perfil, lado derecho, lado izquierdo. Es una paciente que el perfil no está mal, se ve bien, se ve bonito su perfil, tiene un perfil recto. Vemos la parte intoral de las fotografías intorales, la disposición de los dientes, tiene mordida cruzada en la parte del lado izquierdo a nivel de esta zona, tiene este diente que también está color morado. Vemos la forma de las arcadas en la parte inferior, es una arcada muy amplia. Vemos a nivel de la parte superior, aquí se parten y se cruza la mordida y sobre todo este diente que tiene el color morado, un color amoratado. Y al tomar las radiografías de esta paciente, pues nos damos cuenta, la parte del perfil, la disposición de los dientes no es tan mal, realmente están casi en norma todos los parámetros de esta paciente, todos los parámetros nos dieron de clase 1, pero cuando checamos su radiografía panorámica observamos que tiene reabsorción del lateral, central, central y el lateral prácticamente está agarrado de la encía. Entonces, preguntándole a la paciente, le comentábamos si no había sufrido algún traumatismo, una caída, un golpe, no refiere nada, pero ya presentaba este tipo de retorsiones, algún tratamiento previo tampoco.
Entonces, este diente prácticamente lo dábamos ya por perdido. Checamos sus modelos virtuales del escaneo del paciente, que coincide obviamente pues, con la disposición. Hacemos igual colocación indirecta de brackets. Todos los brackets al día de hoy los pego, como se los comenté, de técnica indirecta, sean zafiros, sean estéticos, cerámicos, metálicos, autoligados, ligados convencionales. Todos los brackets al día de hoy los coloco con técnica indirecta. Obviamente te lleva un tiempo del laboratorio para poder hacer esta técnica, pero bueno, los beneficios son muchos. Colocamos los brackets de zafiro, perdón. Hacemos el protocolo de cementación y de verdad, de preferentemente únicamente donde van a pegar el bracket o circundante un poco a donde van a pegar los brackets. ¿Ok? Vemos el grabado ácido, colocamos el adhesivo, frotamos unos 30-40 segundos, colocamos técnica indirecta, en este caso es con un polivinil que se llama termofusible, que es el de la papelería, el de la pistola caliente, también con eso lo podemos utilizar. Colocamos los brackets en la parte superior, son brackets que tienen muy buena translucidez, los brackets de zafiro. Prácticamente parecen como un cubo de hielo. Empezamos a abrir el espacio de la extracción del lateral. Empezamos a conformar la arcada en la parte superior. Colocamos topes de altura en la parte superior. ¿Para qué? Para que estos dientes de aquí puedan descruzar. Están trabados. Empezamos a conformar y ya que empezamos a descruzar la mordida en la parte superior, ahora sí coloqué los brackets en la parte inferior y el plan era colocar un ortoimplante y colocar un provisional. Es una paciente que tiene 14 años. A los 14 años no se puede colocar un implante de rehabilitación, pero esa paciente, si ahí no le colocamos nada, ese hueso se va a perder con el tiempo, con el pasar de los años. Y lo que hicimos en este caso es colocar un ortoimplante que está grabado, que en México, Hyosen es la única marca que maneja un ortoimplante que está grabado. Lo utilizamos en varios tratamientos y en varios procedimientos de restauración, digamos, como temporal. Esos brackets son brackets muy resistentes a nivel de las aletas. Y entonces colocamos un ortoimplante que está grabado. Aquí alcanzamos a ver la coloración. Ese es un ortoimplante que tiene tratamiento de la superficie. Lo terminamos de colocar con el aditamento que se llama Hand Driver. Igual de Hyosen, el OrtoKit es de los kits más completos de ortoimplantes aquí en México. Trae muchos aditamentos, trae muchos accesorios en el mismo kit. Y lo que hicimos es colocar un ortoimplante que está grabado. Y dirán, pues este doctor está loco, ¿no? ¿Por qué pone un ortoimplante que está grabado si primero los ortoimplantes son para mover dientes y segundo no quiero que se lo quiero quitar en algún momento? Bueno, este ortoimplante lo que yo quiero es dejar el ortoimplante que se forme hueso alrededor del ortoimplante para mantener el nivel de la cresta ósea y colocarle un provisional al paciente porque es una chavita de 14 años que no creo que quiera estar con un removible que se quite y se ponga cada vez que se va a lavar los dientes al baño. Entonces lo que hicimos es colocar estos ortoimplantes y los hemos colocado ya en varios pacientes. Varios pacientes que perdieron dientes, les colocamos ortoimplantes que estén grabados. Una, para restaurar de forma provisional y dos, para mantener el hueso en esa posición y que no se pierda la tabla, bueno, más bien, que no se pierda el hueso, que no se pierdan las crestas. Entonces lo que hacemos es dejar el ortoimplante y tenemos casos que a lo mejor, no sé, hoy el paciente no tenía para pagarte un implante de rehabilitación. Dice, doctor, no tengo 30,000 pesos. ¿Cuál sería otra opción? Quiero un Valplas. Doctor, no me gusta removible. O sea, aparte, no tiene dinero y no quiere removibles. A veces luego te encuentras de todo con los pacientes ahí en la consulta. Una de las opciones es colocar un ortoimplante que esté grabado, le pones el provisional, le pones resina, preparas un muñón, tomas una impresión y mandas a hacer el provisional y lo vuelves a cementar y le das tiempo al paciente que vaya juntando a lo mejor para el implante de rehabilitación. Ya que juntó para el implante de rehabilitación, le quitas el ortoimplante y el implantólogo le va a colocar el implante de rehabilitación. Es una opción. Hay tratamientos que el paciente lleva aproximadamente 4 o 5 años con el ortoimplante y ahí siguen en boca. Entonces es una muy buena opción o es una muy buena alternativa
colocar un ortoimplante como si fuera un implante de rehabilitación, pero de forma temporal. Temporal, mis pacientes, algunos llevan 4 años, 5 años, entonces ya no se volvió tan temporal, pero bueno, son opciones de tratamiento. Entonces, le colocamos resina, preparamos un muñón, le colocamos el provisional, seguimos con el tratamiento de ortodoncia y este es el que tiene el ortoimplante y el provisional. Y entonces aquí tenemos el ortoimplante. Este ortoimplante fue un ortoimplante de 1.6 por 10, si no mal recuerdo. Sí, de 10. Pero con la superficie grabada. Recordando que los ortoimplantes pueden ser maquinados y pueden ser maquinados y grabados. Los ortoimplantes que son más bien, todos los ortoimplantes son maquinados. ¿Qué es el maquinado? Las espirales. Todos los ortoimplantes están maquinados, pero hay ortoimplantes como la marca de Hyosen que está maquinado y aparte está grabada la superficie. ¿Para qué? Para que se forme hueso alrededor de las espirales del ortoimplante. Entonces colocamos elásticos intermaxilares para mejorar las relaciones de clase 1 canina, clase 1 molar, y esta paciente ya está a nada de que quitemos los brackets, nada más que ya van 3 citas que me cancela la consulta, pero la paciente ya es para, ya tenemos sus retenedores para quitar los brackets. Aquí tenemos ya el modelo de la paciente, ya con los dientes completamente alineados y pues obviamente su retenedor fijo en la parte inferior, pero pues aquí lleva 3 citas el retenedor y no ha venido la paciente. Entonces, bueno, son unos muy buenos brackets, tienes una muy buena opción, sobre todo de la parte estética. Y por último tenemos los brackets que se llaman brackets OK o OK. Estos brackets son brackets a lo mejor como para adolescentes, nada más que la paciente que le puse estos brackets no es tan adolescente, pero estos brackets son más como para chavitos, tratamientos cortos, tratamientos no tan complicados, no recomiendo que sea como para cierre de espacios, de preferencia que sean tratamientos no tan complicados o tan complejos. Vemos esta paciente, es una paciente que tiene un poco de enfermedad periodontal, vemos el perfil del paciente, es un perfil que está un poco recto, un poco convexo, y vemos la disposición, pues es una paciente que tiene enfermedad periodontal, tiene recesiones gingivales, un poco de giroversiones, y esta paciente lo único que le molestaba no era tanto la enfermedad periodontal, lo que le molestaba es este diente. Entonces, en algunos casos, en algunos tratamientos, hacemos un poco de ortodoncia como preprotésica para mejorar un poco las bases óseas de los pacientes. Obviamente este molar pues ya está extruido por la pérdida o la ausencia de este diente. Hay que intruirlo seguramente con ortoimplantes. La parte del lado derecho, la parte del lado izquierdo, igual este diente, este molar está igual extruido por la ausencia de estos dientes. Este diente también, pero bueno, pues digo, ahí tiene la paciente un poco de problemas periodontales, pero su motivo de la consulta era, doctor, no me gusta mi diente chueco. Entonces, no me gusta colocar brackets únicamente en una sola arcada. Yo trato siempre de colocar brackets arriba y abajo y tubos hasta 7, pero bueno, a esta paciente le dimos como una oportunidad. Vemos la parte superior, la forma de los arcos, la parte inferior, la forma de los arcos, y igual colocamos este tipo de brackets que son brackets de resina, pero tienen un slot metálico. ¿Por qué tienen que tener un slot metálico? Son brackets de resina. Cuando tú vayas alineando y nivelando, todos los arcos van a generar fricción contra la resina. Y eso va a generar mayor cantidad de fricción y menor movimiento de los dientes. Entonces, este tipo de brackets deben de tener forzosamente un slot metálico para disminuir la fricción. ¿Por qué? Porque obviamente se te puede deformar el slot y aparte el movimiento sería muy lento por el exceso de fricción que pueda llegar a presentar el paciente en ese tipo de brackets. Entonces, utilizamos también una colocación indirecta de brackets en este caso con esta paciente, ácido grabador, recordando que solamente sea en la parte donde voy a colocar el bracket. Vemos el grabado ácido, colocamos el adhesivo, fotopolimerizamos y colocamos el bracket. Y empezamos con la fase de alineación y nivelación. Son brackets muy buenos. De estos brackets nunca se me ha zafado el slot.
Por ahí luego en la página de Hyosen, luego hay, híjole, luego hay doctores que como que tiran muy malos comentarios ahí en la página. Yo no sé si lo hacen como con malicia o a lo mejor no se dan cuenta, pero los brackets que hemos manejado, pues ya llevamos bastantes años. Yo puedo decir que son brackets muy buenos, puedo decir que son ortoimplantes muy buenos, porque llevo ya bastantes años trabajando con Hyosen. Entonces, créanme, los doctores que me conocen saben que hablo lo bueno, saben que hablo lo malo, y estos son brackets que realmente recomiendo porque hemos tenido diferentes tipos de situaciones clínicas con estos pacientes y diferentes tipos de brackets, los hemos manejado todos. No hay un bracket que no haya manejado de Hyosen que les diga, ah, no, es que no sirve, o ah, no, es que, no, no, claro que los hemos utilizado y obviamente hemos tenido diferentes tipos de pacientes y los hemos estado manejando y los hemos estado utilizando y los seguiremos utilizando. Entonces, de forma personal, pues son brackets que yo les puedo recomendar, que les van a funcionar perfectamente este tipo de brackets. Son costo-beneficio, son brackets de buena calidad que están a un muy buen costo si los comparan con otras casas comerciales o con otras marcas. Entonces, espero les haya gustado la plática. Traté de hacerlo un poco de dinámica, es medio complicado porque estamos del otro lado de la pantalla, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, con mucho gusto estamos aquí para poderlas responder y para poderlos asesorar. Doctor, aquí tienen una pregunta. La doctora Sí, Mayeli pregunta. Dice, doctor, ¿qué opina sobre poner hipoclorito o alcohol en el esmalte antes de grabar? no me gustaba y no me gusta, pero les voy a platicar una anécdota. Allá en Puebla tengo un diplomado e hicimos una cirugía de un canino para una técnica a vista con ortoimplante y poderlo traccionar. Y entonces el cirujano se le despegó el bracket o el tubo como 4 veces ahí en la cirugía. Y entonces me dice un alumno, oiga doctor, ¿por qué no le ponemos hipoclorito? Yo ya sabía del hipoclorito para desproteinizar, ¿no? Dije, bueno, pues le pusimos hipoclorito y ya no se cayó el tubo. Entonces sí lo recomiendo. Pero apenas me pasó esa situación, entonces sí, es una muy buena opción para desproteinizar y mejorar la adhesión al esmalte. Gracias, doctor. Doctores, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Okay. Tenemos otra pregunta de la doctora Lisbeth. Dice, en caso de ambos brackets de autoligado cerámico y de resina, ¿en cualquier caso los puede realizar? Brackets de autoligado, sí, brackets de autoligado solamente hay metálicos y cerámicos. Y sí, para cualquier tratamiento lo podemos utilizar. La cerámica por dentro de Hyosen está bien pulida y por ejemplo en el caso que les presenté pues sí tenía un apiñamiento pues de leve a moderado y en la alineación la nivelación se hizo muy rápido. A pesar de que es un bracket cerámico con un slot metálico, la alineación fue muy buena. Entonces, autoligados interactivos, cerámicos o metálicos para cualquier tratamiento de ortodoncia. Pacientes con enfermedad periodontal, obviamente que esté controlado, pacientes de retratamiento, pacientes con raíces enanas, pacientes sanos, esos brackets son muy buenos. ¿Hay más preguntas, doctores? Creo que la doctora Mayeli también tiene otra pregunta. Y adelante. La doctora nos pregunta, dice, en caso de que se me despegue un bracket, ¿hay algún arenador que recomiende? Sí, el de la marca Introlight, que creo que es el único que venden aquí en México, pero especial para brackets.
O si tiene el arenador de pistola, el que se conecta a la unidad, también funciona, pero tiene que tener una caja para arenar. Porque obviamente pues, se volatiliza todo el producto y el consultorio se llena todo de polvo. Entonces, el Dintrolike es muy bueno para arenar los brackets. También es un buen muy punto que comenta la doctora. Nunca, por muchos años lo hemos hecho, lo hacía, pero nunca quemen los brackets. ¿Por qué? Porque los brackets con el calor se deforman. Se pueden aplastar y deformar el slot, o se pueden aplastar y deformar las mallas, se pueden aplastar y deformar las tapas. Entonces, como recomendación, nunca, nunca, nunca quemen los brackets. Siempre arénenlos. Gracias, doctor. Sí. ¿Hay más preguntas? ¿Algún comentario? Que se recomienda poner esto. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos dicen, Sí, claro. ¿recomienda poner adhesivo en los brackets estéticos o silano? En los brackets estéticos, solamente en los cerámicos, que fue lo que les comenté, ¿no? O sea, es un acto de fe, porque no hay un artículo que hable sobre eso, pero se me ocurrió y dije, bueno, lo voy a hacer. Entonces, pues sí, en los cerámicos, me voy a regresar un poco, en los cerámicos lo que hago es, sí hago esa preparación que comenta la doctora con los brackets cerámicos. Coloco un poco de ácido fluorhídrico a nivel de la malla del bracket, lo dejo un minuto, después coloco ácido fosfórico, lo dejo otro minuto y después le coloco silano. Es que no hay un protocolo de brackets con esto, o sea, con lo que les estoy explicando. Pero cuando te da miedo de que se despeguen los brackets o tienes un paciente que es muy latoso, que sabes que te va a despegar los brackets, pues hazlo. Entonces sí, sí se recomienda hacer ese protocolo en base a experiencia. Repito, no hay un artículo, pero esa es la paciente que le quité los brackets y el esmalte se ve completamente bien después de retirar los brackets. Entonces no pasó eh, nada raro. Entonces sí, sí lo recomendamos. No en todos los casos, solamente en casos que veas que el paciente es medio, va a ser difícil. Nosotros luego ubicamos los pacientes que van a tirar brackets. Entonces, si es un paciente latoso o complicado, sí hazlo. Tenemos otra pregunta, doc. Nos Sí, preguntan, claro. ¿qué fresa recomienda para retirar los restos de resina en el bracket, bueno, en el esmalte? Es un sistema que es de la marca NTI. NTI. Esa marca o esa empresa maneja un sistema para retiro de resina después de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, ese sistema maneja 5 pasos. Maneja una fresa dorada, que es para quitar la resina más burda, más gorda. Después una fresa tipo de 12 hojas para pulir el esmalte o quitarlo como el adhesivo, lo que quedó, pero ya muy fino. Y 3 hules para pulir. Mediano, grano grueso, grano medio y grano fino. Y posteriormente una pasta para pulir el esmalte. Entonces, esa marca de NTI, ese sistema es el que utilizo para quitar la resina de los brackets. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de despedirnos? Bien, pues creo que al parecer ya no hay ninguna otra duda, doctor. Entonces, pues, Perfecto. una vez más, pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, doctores, también muchísimas gracias. Esperamos que pues esta charla haya sido de su agrado y que, bueno, pues se animen a formar parte ya de nuestra familia Hayasen. Muchísimas gracias, doctor. Hasta Para nosotros luego, siempre es un gusto. Karina. Igualmente, saludos a todos. Claro que sí. Bye. Bye.